Los derechos de los niños, niñas, adolescentes en nuestro país, ¿cómo se garantizan? Tema central del día de hoy. Bienvenidos. Es la 1:46 PM. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Grajales, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Álvaro, buena energía para ti. Bienvenido. Doc. ¿Cómo estás, ¿Cómo Doc? estás? Muy bien, ¿y ustedes qué? ¿Cómo va todo? Todo excelente, afortunadamente, para enfrentar este tema que nos parece sumamente interesante. Iniciamos preguntándote cómo se garantizan en Colombia precisamente esos derechos de los niños, de los adolescentes en nuestro país por encima de los derechos de las demás personas, Doc. Perfecto. Bueno, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 44 que los derechos de los niños prevalecen sobre los de nosotros los adultos. Y de ahí nace toda una estructura jurídica que trata de materializar precisamente estos derechos, ¿sí? Entonces, a partir de la Constitución tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, tenemos el Código Penal que tipifica ciertos delitos que atentan contra los menores, tenemos la Ley de Protección de Datos para proteger los datos de los menores y tenemos el derecho de familia. Estas cuatro aristas son las que nos dan, digamos, herramientas para garantizar que los derechos de los niños sean protegidos en nuestro país. Ahora, cada una de estas aristas tiene una estructura propia. Entonces, en el derecho penal, dentro del derecho penal, tenemos delitos como el acceso carnal abusivo. Yo le propongo que vamos abordando uno a uno porque claramente en nuestra región, por supuesto, tenemos muchos casos que han pasado incluso de manera muy reciente, que nos generan mucho dolor y mucha tristeza cuando uno ve en los medios, en las redes sociales, que ha habido una menor o un menor abusados sexualmente, incluso asesinados después de haber sido torturados y víctimas de acceso carnal violento. Uno dice, ¿cómo es posible que pasen estas cosas con nuestros niños y nuestras niñas? Este tipo de casos, ¿en qué estructura están y qué se hace de manera del sistema legal para prevenirlos también? Porque hemos conocido muchos casos en los que las mamás han denunciado, por ejemplo, al primo acosador, al vecino acosador, y entonces esta nena, por ejemplo, del Oriente, que fue hace como un año, que pasó por un taller y pasando por ese taller donde siempre la acosaba la misma persona, el mismo hombre, pues unas semanas después la retrae a ese lugar y le hace todo lo que le hace. Hay unos síntomas de alarma, unas alarmas que se encienden y que muchas veces no son atendidas porque se piensa que nada va a pasar. ¿Cómo estamos en ese sentido? Perfecto. Bueno, en casos como estos, ¿qué tenemos que entender? Primero, ante la denuncia del menor, lo que nos corresponde a todos como adultos es darle trámite, no desconfiar de ella, ¿sí? Ya las autoridades tendrán que investigar el tema, pero no podemos como sociedad correr el riesgo de ignorar una denuncia de un menor y que esto termine afectando su vida, su integridad física, su integridad sexual. Si a este menor se le tramita la denuncia, desde la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que investiga, se pueden expedir medidas de protección que hubiesen evitado que esto terminara en la tragedia en la que terminó, ¿sí? Adicional, tenemos un acompañamiento psicosocial que se puede dar desde entes del municipio como también del bienestar familiar para garantizar que el menor pueda superar o intente superar este trauma y que pueda resocializarse, pueda ser otra vez parte de la sociedad. En ese ejercicio previo, antes de, o sea, la prevención de que el delito contra los menores sucedan, podríamos decir que hay de pronto error por parte de los familiares o los padres, las madres de familia al no reportar o no denunciar, porque yo siento que muchas veces no lo hacen y tú lo estás mencionando precisamente porque dicen, no, eso igual no hacen nada, o no, eso no va a pasar nada, no es tan grave, eso ya pasó, hablamos y resolvimos el asunto y ahí quedó y resulta que tiene unos finales terribles. No, lo más importante es acudir ante las autoridades. Nosotros no podemos pensar que el menor está mintiendo porque son conductas graves y que en muchas ocasiones terminan siendo fatales. Es una tragedia para el menor, es una tragedia para la familia. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Ante la recepción de una denuncia de un menor, hay que darle trámite, hay que ponerla en conocimiento de las autoridades. Las autoridades son las encargadas y ellos son los que tienen las herramientas para ayudar a proteger la vida y la integridad del menor.
Ok. La verdad es que hoy nuestros niños, hoy por hoy, están expuestos a muchas cosas, indudablemente, y más con el tema de las redes sociales, Doc. Pues uno se pregunta, bueno, ¿cuál es, digamos, esa responsabilidad de esas plataformas en cuanto al manejo de los datos y las identidades de nuestros chiquitos que están expuestos a ellas, ¿no? Así es. Bueno, en Colombia está la ley de protección de datos. La ley de protección de datos establece que los datos de los menores son sensibles y a las plataformas les corresponde colaborar con las autoridades para la prevención, la investigación de cualquier conducta que atente precisamente contra los derechos fundamentales de los menores. Ahora, no solo termina ahí. También tenemos que tener en cuenta que hay campañas, hay que desarrollar campañas de prevención, de uso de las redes sociales, pero que los padres de familia tienen que hacer un acompañamiento del uso de estas, porque el menor está expuesto a una cantidad de contenidos que muchas veces no es el más apropiado. No Hablemos son de esos derechos apropiados. fundamentales, Doc. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que la ley debe garantizar en nuestros niños, niñas y adolescentes? Perfecto. Bueno, la Constitución nos establece que en la prelación de los derechos fundamentales que tienen los menores de edad encontramos el derecho a la educación, el derecho a la vida, a la integridad, y de ahí, digamos que de esta pequeña génesis se empiezan a desprender una cantidad de derechos que el sistema jurídico colombiano, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene la tarea de materializar. Entonces, este Sistema Nacional de Bienestar Familiar lo conforman una amalgama de instituciones que encontramos desde la Presidencia de la República, desde el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social hasta los municipios y departamentos. Tenemos ministerios, Ministerio de Justicia del Derecho, el Ministerio del Interior. Todas estas entidades tienen que confluir, tienen que coordinarse bajo la dirección del bienestar familiar para asegurarse que los menores tengan un acceso a la educación. Los que de pronto no tienen capacidad adquisitiva puedan tener una educación pública de calidad y gratuita. Tengan derecho a una alimentación, ahí es donde entra en juego el PAE. Tengan derecho a andar tranquilos y seguros en las calles. Ahí es donde entra la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia, entra el Ejército, todas las autoridades, pero también, pese a que no hacemos parte como tal nosotros del sistema, como individuos, pues nosotros también entramos, tenemos que colaborar con las autoridades. Claro. Y muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? Para materializar, porque a veces nos quejamos de las autoridades, pero Sí, como... les dejamos toda la responsabilidad. Exacto, y como ciudadanos no actuamos, no colaboramos, no colaboramos para que las autoridades presten el servicio, pero también nosotros cómo vigilamos a los menores. Claro, hagan su trabajo. Hay otro tema muy sensible dentro de las cosas que se presentan en contra de nuestros menores y ahí está el tema de la violencia. ¿Cómo funciona la protección a los menores de edad en Colombia en cuanto a la violencia? ¿Por qué lo pregunto? Uno ve muchos casos, escucha historias, ve videos en redes incluso, de que a la mamá se le pasó la mano pegándole al muchacho y le generó unas heridas terribles. Y encima hay unos temas de violencia física, pero también hay violencia psicológica que hoy está desencadenando traumas, problemas de salud mental, de salud emocional. ¿Cómo están protegidos nuestros menores en los casos de violencia desde la familia? O sea, dentro de la familia. Listo. Bueno, mira. Creo que de los grandes avances que hemos tenido es entender que no hay un solo tipo de violencia. No existe solo la violencia física, existe la violencia psicológica, el maltrato verbal, y eso afecta al menor en una cantidad de elementos en su desarrollo de su vida, en su aspecto, en su rendimiento escolar, en su rendimiento social, para integrarse con las demás personas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que un menor está siendo víctima, porque a veces el menor no denuncia cuando es dentro de su núcleo familiar por temor. Claro, y es que el menor además no tiene las ¿A quién suficientes herramientas porque Claro. si está a cargo de las personas que lo están violentando. Ese es el problema, ¿no? ¿A quién acudo si quien me está maltratando es mi propio círculo? Claro. Claro. Pero bueno, ahí entra el colegio, los maestros están capacitados para ver comportamientos extraños en los menores que pueden ser síntoma de que están siendo maltratados.
y desde las instituciones educativas se pueden desplegar herramientas para coordinar con las entidades que garantizan la protección de los menores e intervenir, pues evitar un daño mayor. Una vez que ya es maltratado, hay un daño, lo que hay que tratar es evitar que sea mayor y buscar corregir la conducta. ¿Qué entidades? Pues tenemos el bienestar familiar y los municipios. Los municipios a través de las comisarías, el bienestar familiar tiene entidades que nos ayudan también en este acompañamiento de menores. Los métodos de resolución de conflictos nos ayudan también, el diálogo es completamente importante y los comisarios de familia, por citar un ejemplo, nos ayudan mucho a evitar y a muchas veces acompañar a los padres, enseñarles que de pronto la corrección no es a través de la fuerza, sino con diálogo y otras medidas se puede ayudar al menor a seguir adelante. ¿Y a qué se exponen estos padres maltratadores? Porque está muy bien el tema de la resolución de conflictos, que sería lo ideal, ¿no? Unos espacios formativos para mejorar las formas de mejorar la crianza también. Entendemos que hay muchos padres que tal vez fueron criados en esa forma. Yo soy de zona rural y claramente decían eso, la letra con sangre entra. Unas cosas que uno hoy día dice, pero por Dios, no hay necesidad de la violencia, hay otras formas de hacer pedagogía, de criar a los hijos. Pero definitivamente hay personas que no lo van a entender y que siguen maltratando a sus chiquitos. Para ellos, ¿qué pasa? Además de que el menor se lo lleve bienestar familiar, ¿qué pasa con la persona maltratadora? Perfecto. Cuando un menor es víctima de violencia, por ejemplo, interviene la Policía de Infancia y Adolescencia, que es la entidad que está adscrita a este Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se sustrae, se lleva al bienestar familiar, pero esta persona que agredió físicamente al menor, pues se expone a la tipificación de un delito que está dentro del Código Penal, precisamente por maltratar la integridad física. Es que obviamente cada caso tiene una particularidad y ser muy genérico nos puede llevar a imprecisiones, ¿no? Pero en el código están las herramientas, nuestro derecho penal tiene las herramientas para sancionar, son penas fuertes, son penas que en verdad castigan. Hay que entender también que nuestro sistema judicial está completamente colapsado. Es lento, un poquito lento. Ahí viene, digamos, que el reclamo de la gente o el reclamo generalizado de la gente sobre la impunidad en este tipo de delitos, Doc. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros televidentes también que hace relación a eso. Mire, dice, las leyes son para cumplirlas, pero ¿qué pasa cuando hay violencia contra un menor? Dice que muchas veces han causado la muerte de este. Por ejemplo, el caso de la niña Sofía. Se escucha que este violador tal vez va a salir en libertad. ¿Cómo es posible que eso suceda dentro de nuestras leyes? Ella dice dentro de la Constitución, yo digo dentro de nuestras leyes. Ahí hay un tema que es bien complejo de tratar. Nosotros tenemos un sistema judicial colapsado. Los jueces tienen demasiados expedientes, la Fiscalía tiene demasiadas cosas por hacer, muchas investigaciones en trámite. Sin embargo, en ese caso en particular, si nos ponemos a analizarlo, tanto la investigación como la captura se dio en un tiempo, para la situación en la que estamos, razonable, porque aquí hay delitos que pueden pasar años con una gravedad inmensa y no pasan por un juzgado. Ahora, en el caso de Sofía, que es lamentable, o sea, como sociedad nos tiene que doler en exceso, lo primero que tenemos que hacer en el estado en el que se encuentra ese proceso, porque ya está en etapa judicial, es uno, confiar en nuestras instituciones. Nosotros no podemos de entrada pensar que la persona va a salir libre, porque hay un proceso, la Fiscalía hizo un trabajo que fue organizado. Lo que hay es demoras en que se emita el fallo, pero ya se surtió una etapa procesal que en ese instante en el que estamos, las probabilidades de que quede libre son muy pocas. Pero esas demoras no pueden derivar también, por ejemplo, en conceptos como vencimiento de términos, que yo creo que ahí entra un poco el temor
generalizado que hay, ¿no? Como de que muchas veces dicen, no, nos toca dejarlo en libertad por vencimiento de términos, y el vencimiento de términos es por demoras. Entonces ahí hay unas contrariedades. Exacto, pero por eso les ponía de presente que había que ver el caso en particular, o sea, en qué etapa procesal estamos. Digamos que en el caso de Sofía ya dejamos digamos, todas las etapas del juicio, ya lo que está pendiente es la sentencia. Ya toda la etapa probatoria pasó ya. Exacto. Ya se llevó a la persona al juez, hubo descubrimiento de pruebas, hubo contradicción sobre las mismas, el fiscal pudo presentar su teoría del caso, la defensa pudo presentar su teoría del caso, y ya terminamos en la última parte, es la que el juez recoge todos estos elementos y con base a esto falla y dice es o no es culpable, ¿sí? La etapa de vencimiento de términos se da por lo general es al inicio de los procesos, donde por lo general la defensa acude a ciertas herramientas para dilatar los procesos. Pero aquí en el caso de Sofía no lo veo tan viable. Ok, eso es súper importante porque, claro, cuando el abogado nos habla del sistema colapsado y el ritmo muy lento que tienen los procesos, entra la ciudadanía en preocupación, tal vez no por no confiar en las instituciones, sino no confiar en que realmente se haga justicia de la manera correcta y en los tiempos que la gente espera, porque pueden pasar muchas cosas en esa espera, ¿no? Y finalmente hay casos de violencias, de abusos, pero también hay casos en los que además perdemos la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, y es algo que no debería pasar bajo ninguna circunstancia. Así es. Sin embargo, cuando uno acude a las entidades por temas que involucren a los menores, el funcionario público está en la obligación de primar los derechos del menor, enfocarse y darle trámite preferencial. Y el funcionario que no lo haga, pues se expone a alguna sanción de parte, dependiendo del tipo de funcionario, sea de la Procuraduría General de la Nación o de las personerías municipales. Pero hay una prelación de los derechos y los funcionarios cumplen en la mayoría de sus casos con esto para darle preferencia a estos trámites que involucran menores y asegurarnos que haya justicia cuando son maltratados o vulnerados. Y aún así, a pesar de esa prevalencia, hay mucha inconformidad de la gente. Obviamente usted lo señalaba ahora muy bien, abogado, con el tema de los juzgados colapsados y el sistema de justicia colapsado, pero se da mucha impunidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los chicos, de los niños, de los adolescentes que salen, pues obviamente afectados con el tema del conflicto armado en nuestro país? Conocimos una noticia sobre el cabecilla de las disidencias de las FARC que reclutaba menores por medio de las redes sociales. Tenía más de 5.000 seguidores. En estos casos, ¿cómo se trata? ¿Hay realmente justicia en estos casos o eso se queda en los escritorios de los juzgados? Bueno, ahí tenemos que analizar la noticia desde dos componentes. El primer componente es que hay una falla del Estado colombiano en la implementación de una política pública que garantice la expulsión del territorio nacional de todos los grupos delincuenciales, porque son todos, que terminan instrumentalizando a nuestros niños para que cometan delitos. Eso es una falla grandísima. Ahora, desde el punto de vista del derecho, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, por citar algunas entidades, son las encargadas, la Fiscalía, de investigar y llevar ante los jueces las personas que cometen estas conductas, y la Defensoría tiene herramientas para intervenir y buscar la protección. La Defensoría del Pueblo tiene algo que se llama las alertas tempranas, y en las alertas tempranas nos dice cómo va el reclutamiento de menores, dónde tienen presencia estos grupos, y precisamente con esas alertas tempranas, y ahí es donde va, digamos, la colaboración que deben de tener todas las entidades, los municipios y las gobernaciones pueden entender dónde deben actuar, dónde deben intervenir. Entonces, aquí vuelvo y les pongo de presente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Todas las entidades deben actuar en conjunto, porque no es solo una. Los derechos de los niños involucran tantas cosas que el resto del Estado no se puede desentender. La Fiscalía puede investigar, pero ¿cómo investiga la Fiscalía
cuando muchas veces tiene que desplazarse al territorio cuando ni siquiera la policía Claro. puede ingresar. Sí, claro, y no hay de pronto el material probatorio y demás, y ahí entra nuestro papel como ciudadanos también en juego. Hay algo muy importante, Doc, vamos a analizar una siguiente noticia, y es que tú lo decías ahora, uno de los derechos fundamentales de los niños es el acceso a la educación, pero resulta ser que muchas veces estos espacios educativos terminan siendo espacios no seguros para nuestros niños y niñas. Vamos a analizar esta noticia que nos cuenta que un profesor acepta casi 8 años por agresión sexual y exhibicionismo con menores. Dice este titular que no sucedió en nuestra región, en nuestro país, pero seguramente hemos escuchado de muchos casos similares. Nos dice, un profesor acusado de agredir sexualmente, de exhibicionismo y de forzar a 4 menores de edad a tomarse imágenes pornográficas en 2019 ha aceptado casi 8 años de prisión, aunque no estará en la cárcel al haberle quedado suspendida la pena. La sección segunda de la audiencia ha dictado este lunes la sentencia, entre muchas otras cosas que nos va describiendo. ¿Cómo es que entonces los docentes entran a ser también esos agresores que violentan sexualmente a nuestros niños? ¿Cómo funciona ahí el sistema? Ahí, antes de contestarte, quiero hacer énfasis la vulnerabilidad que tienen los niños. O sea, por ellos, y es el compromiso que debemos de tener todos como sociedad de estar vigilándolos, porque o sea, son tan vulnerables que pueden ser agredidos en cualquier parte, desde el hogar hasta el colegio, en un parque, tomando clases extracurriculares. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Primero, hacer todos como sociedad una vigilancia efectiva de nuestros menores. Y ya en el caso particular, lo más difícil que tiene un fiscal es hacer la adecuación típica. Que los hechos vayan con la conducta típica que establece el código. En este caso, pues obviamente hay que ver cómo se podría enmarcar dentro del derecho colombiano, porque me dices que no hace parte, no, el caso no fue en Colombia. Ver qué hecho se puede subsumir en la norma, o sea, qué hecho se puede adecuar a la conducta típica, y con base en esto poder buscar una sanción efectiva. Pero el Código Penal establece siempre las herramientas. Sí, lo establece. Fíjate que recuerdo algo que fue una historia muy difícil. Mi hermana era docente en una institución educativa de un lugar habitado por comunidad indígena, que sabemos que tienen una jurisdicción especial indígena en nuestra Constitución, que contempla que ellos en ciertos momentos no están bajo la jurisdicción ordinaria de nuestro país, sino sobre su régimen especial. Y resulta que mi hermana era docente y empezó a ver una niña con un comportamiento completamente distinto, introvertida, nerviosa. Para hacerles corta la historia, resulta que un docente del colegio, que a su vez era un líder de la comunidad indígena, estaba abusando sexualmente de esta menor de 12 años, hace más de un año, siendo su profesor y siendo un habitante de su misma comunidad, conociendo su familia y demás. Esta niña en algún momento, luego de que mi hermana se ganó su confianza y de preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te están maltratando? ¿Alguien te está haciendo algo? Pues le cuenta todo por el miedo que tenía la niña de cómo funciona también muchas veces estas dinámicas en nuestras comunidades étnicas, que es complejo, y efectivamente, para tranquilidad de nuestros televidentes y la nuestra, cuando se hizo la denuncia, el señor fue duramente penalizado y está en este momento en una cárcel de máxima seguridad de Popayán. Entonces, completamente al lugar lo que dices, muchas veces no le prestamos atención a esos cambios comportamentales o conductuales de nuestros niños, y solo con prestarle atención a eso y tratar de investigar sin juzgar qué les puede estar pasando, pues nos damos cuenta de que pueden estar viviendo una cosa tan horrible como esta. Ahí es lo importante también, capacitar a los docentes para que puedan entender y puedan encontrar estas conductas que no son normales en los menores. Y eso requiere un esfuerzo, pues, desde el Estado, de implementar una política de educación. Claro, de prevención. Que le dé las herramientas a los profesores. De acuerdo. Porque no todo comportamiento es normal. Y a los padres. Claro, y a los padres, claro. Y a los padres, y yo diría que también hacer una información adecuada a los mismos niños, ¿no? Concientizarlos de que cuáles son los límites y hasta dónde, digamos, los orientadores, profesores o tutores
pueden llegar en sus acciones con ellos, ¿no? Porque una cosa es cuando nuestros niños son las víctimas, pero también, abogado, otra cosa es cuando los niños son los victimarios. Oímos noticias y vemos esta concretamente de este niño de 12 años que se convirtió en uno de los criminales más buscados de Cali. Sin haber cumplido 13 años, había asesinado a 2 personas por conflictos territoriales en la zona donde vive. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la reglamentación allí al respecto y cómo la ley actúa también en este caso de los menores que son victimarios? Bueno, el derecho sanciona, pero no siempre podemos esperar a terminar en la sanción. Cosas que tenemos que buscar prevenir como sociedad con una cantidad de elementos que tenemos. Y aquí lo que vemos, en este caso en particular, es que como sociedad fallamos. O sea, como Estado se falló también. ¿Qué hace un niño de 13 años con semejante historial? Claro. O sea, debería estar en el colegio, debería estar tocando un instrumento, no con un arma. Hay una falla. Los criminales se aprovechan de los menores de edad porque ellos tienen un tratamiento especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano que se fundamenta en la justicia restaurativa y que busca resocializar el menor. Lo que buscamos a través del derecho es que este menor vuelva y se integre en la sociedad, que sea útil, y para eso hay unas herramientas dentro del derecho penal. Esto en algunos casos, en este caso sería inimputable, pero eso no quiere decir que el delito quede impune, sino que es que se juzga y se le da un tratamiento completamente diferencial por su calidad de menor. Ahora, ¿quién lo instrumentaliza? Porque este niño no llegó a asesinar X número de personas por voluntad propia, sí tiene unas sanciones. El código establece y castiga severamente a quien usa a un menor de edad para cometer un delito. Me parece maravilloso porque hay muchísimos casos de explotación de menores, tanto para comisión de delitos como también para el tema laboral. Por ejemplo, los que los ponen a trabajar en los semáforos de manera obligada a los niños, o los usan para generar pesar y poder pues como hacer recolección de dinero, entre muchas otras cosas. Así que qué bueno que lo contemple, abogado. Pues quedamos con este panorama mucho más claro. Sería muy bueno que le contaras para finalizar a nuestros televidentes cuáles son esas líneas de atención o a qué entidades directamente pueden acudir, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, que esto me parece importante porque a esta hora nos están viendo personas en Cali, pero también en Guapi, también en Andagoya, también en Tumaco, así que muchas veces las instituciones se encuentran de diferentes formas de acuerdo al territorio que habitamos. ¿A dónde pueden consultar de acuerdo al caso? Bueno, en el orden nacional tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que hace presencia en todos los municipios, y tenemos a la Defensoría del Pueblo. En las páginas de internet de estas entidades, por lo general en el vértice inferior derecho van a encontrar los correos electrónicos y los teléfonos donde pueden presentar sus denuncias y se les da trámite cuando involucra a un menor de manera preferencial. Ahora, si pueden acudir presencialmente, pueden ir a una unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, pueden ir a la Policía Nacional. Estas entidades, aún sin tener competencia, tienen la obligación de remitir o hacer acompañamiento para llevar a la persona hasta la entidad que le garantiza el acceso material a sus derechos fundamentales. Muy bien, abogado Álvaro Grajales, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Tardes del Sol. Buena energía. A ustedes muchísimas gracias. Buena energía, Doc. Nos quedamos con ese mensaje tan importante de que nuestro papel como ciudadanos, como familiares, como padres, como familiares también es fundamental para poder hacer tanto la prevención como la detección de los posibles delitos a los que estén siendo expuestos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya seguimos para continuar hablando sobre este tema tan importante en nuestras Tardes del Sol.